En 2012, noté que mi perro de 7 años se comportaba notablemente diferente. Supongo que podría describirlo como distante e incluso deprimido. Normalmente era un perro extremadamente extrovertido, juguetón y enérgico, pero de repente comenzó a actuar muy retraído y nervioso con la gente, incluso con su propia familia. Al principio, lo descarté porque se sentía mal, pero después de aproximadamente una semana y media, decidí que tal vez necesitaba ver a un veterinario. Después de un examen, el veterinario me dijo que sospechaba que el perro había sido sodomizado debido al daño alrededor de su trasero. Dijo que realmente no podía imaginar que sus heridas pudieran haberse producido de otra manera. Ya estaba bastante molesto y algo asustado. ¿Quién le haría este tipo de cosas a un perro? Llegué a casa y lo pensé un rato. Pensé en todas las personas que tenían acceso al perro en mi patio trasero, pero las únicas personas que vivían en la casa éramos mi esposa, yo y nuestro hijo adolescente. Por alguna razón, tenía una sensación realmente fea de hundimiento en el estómago ante la posibilidad de que pudiera haber sido mi hijo. Decidí mirar alrededor de su habitación. Realmente no sabía qué esperaba encontrar, y realmente no encontré nada allí que gritara culpable hasta que revisé su historial de navegación. Descubrí que había estado recientemente en un foro de animales salvajes y repugnantes y en un sitio con fotografías de ese tipo de cosas. Sentí que iba a vomitar. Ahora bien, sabía que esto no era una prueba definitiva de nada, pero cuanto más lo pensaba, más me convencía de que mi hijo había estado sodomizando a nuestro perro. Esa noche, después de que mi esposa se fue a la cama, entré a la habitación de mi hijo para conversar. Básicamente dije, escucha, noté que el perro se había portado raro. Lo llevé al veterinario y descubrí que alguien lo había sodomizado. ¿Alguna idea de lo que pudo haber pasado? Miré a mi hijo y, aunque parecía ligeramente nervioso, fingió no saber nada al respecto. Entonces, abrí los sitios que encontré en su computadora. Naturalmente, esto lo molestó bastante y se indignó mucho al pensar que yo husmeaba en su computadora. Lo llevé al grano y traté de ser lo más comprensivo y paternal que pude. Le dije que pasara lo que pasara no lo iba a juzgar y no lo iba a castigar, solo necesitaba saber la verdad. Después de unos 15 minutos de esto, finalmente se derrumbó y admitió que había usado sus dedos y el mango de un cepillo para el pelo con el perro la semana anterior. Dijo que no estaba tratando de lastimarlo y se detuvo cuando el perro en un momento se asustó. Dijo que no creía haber lastimado tanto a Colby y que estaba demasiado avergonzado para decírnoslo o hacer algo al respecto. Le creí en esto, pero tampoco me dio una respuesta muy satisfactoria de por qué exactamente haría esto en primer lugar. De todos modos, no quería arruinar la situación, así que inicialmente acordamos que no se lo diría a su mamá. Mi única condición era que encontráramos una razón para decirle que necesitaba ver a un terapeuta por un tiempo. Le hice jurar que no volvería a tocar al perro así bajo amenaza de graves consecuencias. Cuando localicé a un terapeuta especializado en adolescentes, concerté una cita preliminar para que mi hijo fuera y hablara con ella. Le revelé algunas de las cuestiones sin entrar en demasiados detalles. No le dije esto a mi hijo, pero pensé que sería útil para ella tener una idea de a qué nos estábamos enfrentando. En ese momento, mi perro todavía no estaba de muy buen humor, pero parecía estar progresando. Lo llevé a caminar más y traté de ser muy bueno con él también. Poco a poco se volvió más juguetón y el amor pareció devolver lentamente la felicidad a sus ojos. Eso fue hasta que una mañana encontré a mi hijo en el patio trasero agarrando el área privada de Colby mientras jugaba al tira y afloja con él. Si bien el perro parecía estar bien, mi hijo básicamente estaba agarrando y masajeando las partes íntimas del perro mientras lo mantenía en su lugar bajo la apariencia de un juego de tira y afloja. Obviamente, salí furioso, lo agarré con ira y tuvimos una conversación muy seria y enojada. Me había prometido que nunca trataría al perro de manera remotamente inapropiada después de nuestro último incidente. Lo dejé en su habitación por el resto del día. Mi esposa todavía estaba en el trabajo y yo no sabía qué hacer.
Yo estaba en mi extremo de los ingenios. Al parecer, la terapia no había funcionado. Esta vez, cuando su mamá llegó a casa, le conté la verdadera razón por la que lo quería en terapia. Le expliqué que no se sentía cómodo con que ella lo supiera, así que le hice una promesa paternal con la condición de que nunca volviera a hacer algo así. No hace falta decir que estaba bastante sorprendida y molesta. Luego le conté lo que vi ese día y se enojó aún más. Pasó de unos minutos de enfado a las lágrimas. Ella me dijo que se sentía traicionada y, después de llamarme con algunos apodos, agarró su bolso y salió de la casa. No tenía idea de a dónde fue, pero no intenté detenerla. Me sentí como el peor marido y padre del mundo en ese momento. Después entré a hablar con mi hijo. Estaba bastante descontento porque le conté a su mamá lo de hoy y el incidente anterior, pero después de hablar con él brevemente, pensé que entendió que era necesario. Finalmente, mi esposa me llamó para decirme que esa noche se quedaría en casa de su hermana para aclarar su mente. Se había calmado un poco, pero dijo que no creía que pudiera soportar todo esto esta noche. Le dije que entendía y me disculpé nuevamente por no decírselo antes. Cuando colgamos el teléfono, le dije, "Te amo", y ella simplemente colgó. Después de quedarnos en casa de su hermana durante unos días, mi esposa volvió a casa y tuvimos varias discusiones durante la semana siguiente sobre nuestro hijo y qué hacer. Por supuesto, me pintaron como el malo por no incluirla en un tema importante de paternidad. Le dije que deberíamos encontrar un nuevo hogar para Colby ya que obviamente ya no estaría seguro con nosotros. A mi esposa no le gustó la idea y, después de varias discusiones más, descubrí que, para empezar, sospechaba que nuestro hijo ni siquiera había abusado del perro. Me dijo que había hablado con su hijo al respecto y él negó haber hecho nada. Entonces, básicamente, mi hijo negó haber sodomizado al perro y mi esposa ahora estaba enojada porque estaba escuchando dos historias contradictorias de nosotros. Incluso mencionó en el fragor de nuestra discusión que pensaba que, en todo caso, yo sodomicé al perro. Como puedes imaginar, estaba furioso. Para resumir, no resolvimos nada y solo nos amargamos más entre nosotros. Esto, junto con algunos otros problemas matrimoniales, finalmente llevó a que mi esposa pidiera una separación de prueba. Semanas después, mi hijo decidió vivir con ella, así que me mudé a la casa de un amigo mientras intentaba decidir qué íbamos a hacer a continuación. Intenté llevarme a Colby conmigo, pero esto solo provocó más fricciones y golpes exasperantes por parte de mi esposa. Como resultado, Colby se quedó con ellos. Intenté confrontar a mi hijo para que negara lo que había hecho, pero él no me hablaba y empezó a llamarme loca. Supongo que vio una salida a todo esto y decidió simplemente arrojar a su padre debajo del autobús. Para ser honesto, esa fue probablemente la parte más dolorosa de toda esta terrible experiencia. Estaba acostumbrado a que mi esposa fuera una completa idiota conmigo en este momento, pero la traición de mi hijo, a quien solo estaba tratando de ayudar, fue como un cuchillo en mi corazón. Dicho esto, tuve que recordarme a mí mismo que él era solo un niño en una situación incómoda, y traté de no reprochárselo. Después de todo, si mi esposa y yo termináramos divorciándonos en el futuro, él sería lo único que amaría, así que estaba tratando de no causar un daño irreparable a nuestra relación. Sentí que ya había hecho suficiente daño a esta familia. Desearía poder decir que mi prioridad en ese momento todavía era la seguridad de Colby, pero habría estado mintiendo. Mi relación con mi familia estaba hecha jirones y no sabía qué hacer para arreglarla. Obviamente, todavía quería ver a Colby realojado también, pero sentí que necesitaba concentrarme en arreglar mi relación con mi esposa y mi hijo para que mi vida pudiera volver a la normalidad. Intenté llamar a mi hijo durante varios días con la esperanza de poder convencerlo de que confesara y nos ayudara a encaminarnos para arreglar a nuestra familia. No contestó ni me volvió a llamar. Hace semanas decidí presentarme en la casa cuando sabía que estarían todos allí. Llamé a la puerta y mi esposa no abrió. Admito que perdí el control y comencé a gritar y golpearlo.
Finalmente salió y se produjo una pelea de gritos entre ella y yo en el patio delantero. Finalmente me fui después de que ella simplemente se tapó las orejas con las manos y comenzó a gritar abusadora de perros una y otra vez para tratar de humillarme frente al vecindario. Mientras caminaba de regreso a mi auto echando humo, miré hacia la casa. Allí, vi a mi hijo mirándome desde la ventana del segundo piso con una expresión en blanco en su rostro. Lo miré fijamente y sacudí la cabeza con decepción, pero él no cambió su expresión. Tuve que admitir que eso realmente me rompió el corazón y me enojó. Un poco más tarde, estaba en el trabajo cuando de repente sonó mi teléfono. Era mi esposa. Lo cogí y ella estaba sollozando y obviamente muy molesta. Me dijo que Colby había mordido a mi hijo y que había ido al hospital para que le dieran puntos. Dijo que Colby lo mordió 2 veces en la parte inferior del abdomen. Ella no sabía qué pensar. Obviamente, sabía exactamente lo que había sucedido. Me di cuenta de que finalmente sabía que yo tenía razón. Colby nunca mordería a nadie sin ser provocado y no tenía antecedentes de morder o ser agresivo en absoluto. Cuando colgamos el teléfono, sentí que la rabia crecía dentro de mí. Sentí que finalmente había llegado el momento de que esto terminara. Colby se había defendido contra mi hijo, quien nos había traicionado a ambos. No pude probarlo, pero sabía que mi hijo estaba abusando del perro nuevamente. Fue como si Colby finalmente arremetiera contra su desesperación después de no tener a nadie allí para protegerlo. Me sentí mal del estómago por haber abandonado a mi perro con mi hijo, quien obviamente no se preocupaba por mí ni por ninguno de nosotros mientras pudiera seguir saliéndose con la suya. Dejé el trabajo y fui directo a la casa familiar. Esta vez, mi esposa abrió la puerta y me dejó entrar. Fui directo a la habitación de mi hijo, donde estaba acostado viendo la televisión. Me miró sorprendido y le dije que no hablara. Básicamente dije, sé lo que hiciste. Puedes negarlo y culparme todo lo que quieras, pero tú y yo sabemos lo que pasó. Me llevaré al perro, y si alguna vez me entero, te acercarás a un animal como este. Nuevamente, te denunciaré a la policía. No me importa si eres mi hijo. Esto es repugnante e injusto, y te crié mejor. Luego bajé las escaleras y salí por la puerta trasera para buscar al perro. Le puse una correa a Colby y lo acompañé de regreso a la casa. Al salir, mi esposa me detuvo y me dijo que lo sentía. Hablamos durante unos 5 minutos y ambos nos pusimos a llorar un poco. Ella me pidió que la perdonara y le dije que sí. Luego me invitó a quedarme en la casa, a lo que dije que no. No estaba preparada para eso y Colby merecía algo mejor. Ya lo había decepcionado demasiadas veces. La dejé llorando en la casa y puse a Colby en el auto. Regresamos a la casa de mi amigo donde me hospedaba. Colby finalmente estaba conmigo y a salvo, y necesitaba tiempo para pensar cuál debería ser nuestro próximo paso. Sabía que pedirle a mi amigo que me alojara y ahora un perro estaba superando los límites de su buena gracia, pero esto era lo que tenía que suceder. Avance rápido hasta 2018, y mi ex y yo nunca volvimos a estar juntos. Sin embargo, las cosas habían mejorado en esos años. Colby lamentablemente falleció un año antes, estaba llegando a la edad del tamaño de un perro y fue por causas naturales. Mi hijo y yo no hablamos durante años, pero estamos mucho mejor que en 2012, cuando ocurrió el incidente. No es algo de lo que hablamos entre nosotros. Espero y rezo para que ya no fantasee ni se preocupe por ese tipo de comportamiento. Si lo hace, no lo sabría ya que ahora vive solo. En cuanto a mi ex esposa, terminó en terapia después de perder su trabajo. Honestamente, no nos comunicamos mucho, pero no escucho cosas buenas sobre lo que ella está haciendo ahora. Hay rumores de sustancias y ciertos favores, etc. Realmente no quiero entrar en eso por el bien de mi hijo. En cuanto a mí, llevo unos años con una nueva mujer y las cosas están mucho mejor. Adoptamos un perro nuevo después de Colby y ya nos hemos convertido en mejores amigos.